Bienvenidos, nueva temporada. ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, aquí comenzando un nuevo ciclo, ¿no? Sí, segunda temporada. Oye, y con nuevas cosas. Estamos con... Todo nuevo. Todo nuevo. Nuevos estudios. Estudios Capture se movió, se movilizó. Oye, está espectacular el lugar. Totalmente, sí. Les vamos a mandar después una foto para que ustedes vean. Estamos mucho más grandes, está todo mucho más tecnología. A otro nivel, estamos a otro nivel. Sí, Dios ha sido bueno, Pastor. Estoy feliz y agradecido también de... Bueno, la primera temporada fue todo un tema. Sí. Estuvimos en Argentina hace poco, el mes pasado, y también ahí estuvimos compartiendo con gente que nos escuchaba y compartiendo sus experiencias con el podcast. Fue genial poder ver gente que nos conocía sin que nosotros conocemos. Sí, tal cual. ¿no? Decía, oye, los veo los podcasts. Sí. Me acuerdo que una hermana de nuestra iglesia en Buenos Aires decía, he visto los 9 episodios. Y mientras estábamos allá, vio el número 10. Claro. Así que... Porque lo sacamos como esa misma semana, ¿no? Buenísimo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a la intro y luego nos vamos a meter de lleno en una nueva serie que vamos a estar compartiendo con ustedes a través de esta segunda temporada de podcast. Ok. Nueva temporada, nuevo tema. En la primera temporada estuvimos hablando de los códigos, de 10 códigos que nos identifican como iglesia. Que por cierto, muchos me comentaban, los que nos escuchan, sobre que lo importante que son también para la vida diaria. Eso me encantó. Y son aplicables. Principalmente que recuerden que todo lo que nosotros compartimos es transversal. O sea, nosotros lo hablamos desde la mirada de nuestra iglesia. Pero queremos también que sepas que es aplicable a todas las congregaciones, a todas las personas cristianas, no cristianas, y también es aplicable a aquellos que están buscando un poquito más del Señor, que quieren algo más de Dios, que están ahí con esa búsqueda insaciable, esa hambre insaciable que sí, hay varias así que lo han comentado, nos están escuchando de varios países también, así que 10, 11, 12 países, no me acuerdo cuántos eran ya, que se integraron por ahí también, Italia, no sé de dónde, nos están escuchando, así que escríbanos, nos encantaría saber de ustedes. Así es. Específicamente, Oye, ¿dónde estamos saliendo? Estamos saliendo a través de Spotify. Estamos en Spotify como podcast, así que nos pueden ver y escuchar en Spotify. Estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Music. Sí, estamos también en YouTube. En YouTube, por supuesto. Sí. Y bueno, todas las demás, hay varias redes por ahí de podcast de otros países también que estamos saliendo. Sí, pero las principales, estamos en las principales. Google Podcast también está. Ok, genial. Así y la idea es poder llevar un mensaje distinto, diferente como el nombre de nuestro podcast. La idea es poder compartir con ustedes una mirada distinta de lo que es el mensaje del reino, ¿no? El mensaje del evangelio. Sí. Pero hoy vamos a estar iniciando una nueva serie de podcast en esta segunda temporada que tiene que ver mucho con por qué finalmente estamos aquí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y yo quisiera comenzar, Pastor, si es posible. Creo que lo hablamos por ahí en alguno de los códigos, ¿no? Pero sí o sí creo que hay mucha otra información que tenemos que compartir y que sé que va a ser de mucho beneficio para todos los que nos escuchan, y es cómo es que comienza todo este movimiento. Bueno, ¿a qué nos referimos con movimiento? A todo este grupo de iglesias y esta visión de la que hablamos también cuando hablamos del código de la visión. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Quiénes somos? Y en ese sentido, también los términos que usamos en general son como el manto, en este caso INC, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nace todo esto? Entonces me encantaría antes de saludar a nuestros auspiciadores, ¿verdad? Global Care, que nos... Aplauso para Global Care, que está toda la semana en ahí. cada episodio junto a nosotros. Sí. Oye, y tenemos un nuevo... ¿cómo se llama? Sponsors, que es ellas, el grupo de damas y mujeres de nuestra iglesia, que pronto van a tener una conferencia, van a hacer conferencia ellas, es una cosa extraordinaria.
que se realiza acá en la ciudad de Viña del Mar. Que probablemente vamos a estar también compartiendo alguna información de eso. Sí, bueno, estamos en Estudios Capture. Sí. Y imposible. Oye, y agradecer también. Y con nosotros está cámaras. Tenemos hoy día a Gabriel, más conocido como el Beco. El Beco. El tío Lurri, más conocido como Luri Luri. y DJ Broccoli. DJ Broccoli, famoso DJ Broccoli. Que ahora está mucho más lejos, ya no lo podemos ver, está allá en las salas al fondo, cruzando la ventana al otro lado del salón. De por allá está. Tirando los efectos durante el bueno, mira, te cuento. En el año 1975, ya. Un año antes que yo naciera. Imagínate, desde que te hagas una idea. Se remonta. Un año antes que yo naciera, 25 personas de diferente edad, ya gente mayor, ¿no? Sí. Comenzaron a orar. Esto fue en Australia. Brisbane, parece. En Brisbane, ¿no? Sí. Bueno, venían de Queensland, de Brisbane, y se reunieron de diferentes lugares. Perfecto. Y tomaron un llamado en el Señor. Dios les habló y se juntaron en un lugar. Y cuenta la historia, porque ya es historia, de los fundadores quedan muy pocos, ¿no? Ya era gente grande. Uno que otro, que yo creo que tú conociste a una de las fundadoras que fue Beverly, sí. Justo su esposa. Increíble. Entonces, de los fundadores de todo este movimiento nace esta historia. Ellos cuentan que 25 personas se reunieron para orar. El propósito era orar por Australia. Ellos querían, como muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho en reiteradas veces en predicaciones, mensajes. Chile para Cristo, Argentina para Cristo, América Latina para Cristo. Y ellos tenían una carga para Australia. Ellos comenzaron, gente, imagínate, el Espíritu Santo comenzó a colocar esa carga en personas que algunos ni se conocían y llegaron a tener este tiempo de comunión. Empezaron a orar. Y el Espíritu Santo, en aquel momento, a través de un profeta, le suelta una palabra. Una palabra tan profunda, hay una palabra que es kabod, que es gloria, ¿no? Sí. Era la gloria misma hecha palabra. Sí. Y ese profeta le suelta un mensaje que con los años terminó transformándose en algo que nosotros conocemos como el manto. Claro. ¿Okay? El manto es eso. El manto es una palabra de Dios que se transforma en tu ropa, en tu respirar, en todo lo que tú haces. La razón por la cual hacemos lo que hacemos es porque tenemos una palabra del Señor que fue liberada sobre nuestra vida en el año 75, imagínate. En aquel entonces, este profeta dice que el mensaje de Jesucristo va a llegar no solo a Australia, sino que va a salir de las fronteras de Australia y va a generar un efecto global y va a afectar el mundo entero a través del mensaje. El primer desafío era Australia, y a los pocos años ya estaban en Europa, en América Latina, en Asia, en África, y luego ya fue una ola que no se ha detenido hasta el día de hoy. O sea, seguimos plantando iglesias por todo el mundo. Este manto es una palabra que recibimos. A través de los años, esa palabra profética se ha ido heredando y se ha ido traspasando a través de la unción, porque obviamente cuando viene el manto, viene acompañado de algunas cosas. Una palabra profética de parte del Señor viene acompañada de los dones, de habilitaciones, viene acompañado de poder, de autoridad y varias otras cosas que están allí. Hay un versículo que antes que comenzara el podcast lo estuvimos leyendo, ¿no? Sí, el de 1 de Pedro, ¿cierto? Ese, 1 de Pedro, que es una palabra que obviamente nosotros abrazamos. Claro. Luego de esta palabra profética la abrazamos. Y mira cómo dice, voy a leerte la versión King James, que es la versión del inglés. ¿Ok? La versión en inglés dice: si alguno ministra, que lo haga con la habilidad que Dios le provee. Fíjate, si alguno ministra, que lo haga con la habilidad que Dios le provee. ¿Cómo dice la versión que usamos en Chile? Sí,
La versión 60. ¿Esa? La versión 60 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo. Y la otra versión, que no sé si la tenés también ahí. Sí, la otra versión que yo varias tenía, versiones para... Sí, que me gustó, es la amplificada en inglés también. Dice, el que hable a la congregación, que lo haga como que habla oráculos, declaraciones de la misma palabra de Dios. Ok. En otras palabras, lo que dice esta escritura es, si vamos a hablar algo, que sea algo que Dios nos haya dicho. Sí. ¿Entiendes? O sea, que sea una palabra genuina del Señor. Sí. La Biblia dice que todo lo que es de Dios prevalece. Claro. Y esta palabra que recibimos hace 48 años atrás todavía está vigente. O sea, está actualizada en nuestro movimiento. Y bueno, y te cuento un poco la historia. Sí, estábamos en eso. Nace ahí, 25 personas reciben esta palabra profética. Nosotros la abrazamos como tan genuina de Dios y comenzamos a ministrarla en todo nuestro alrededor. Empezó a compartirse con los amigos, con los cercanos, hijos, sobrinos, familiares, padres, y sin que nos diéramos cuenta, la iglesia pasó de ser 25 a ser 2000, de 2000 a 4000, a 10.000, a 25.000, a 75.000. O sea, la iglesia de 25 personas que comenzó aquel día en el año 75, hoy día tiene más de 75.000 personas. Está en la ciudad de Brisbane. Y se ha multiplicado por muchos otros países. De ahí salieron a las islas más cercanas, la isla Salomón. Islas de Salomón, Vanuatu, la isla Fiji, después a Nueva Zelanda, pasamos al Reino Unido, Europa, Alemania, Francia, África, pasamos después a los países árabes, de los países árabes a los países musulmanes, ¿cierto? Asia, Malasia, y bueno, todo lo que ustedes conocen hoy día en el mundo, nosotros tenemos por lo menos una representación, quizás no una iglesia establecida, pero sí tenemos un grupo, una persona, un hermano que está inyectando la visión, y todo nace de esa palabra profética. Entre esa palabra profética que nos entregan, esta palabra profética que recibimos, nosotros hicimos un desglose de esa palabra y la dividimos en varios puntos. ¿Okay? Y todos esos pequeños puntitos nosotros los desarrollamos como entendiendo que venían de parte de Dios, y nos dieron una secuencia. ¿Okay? Esa secuencia de esta palabra profética nosotros la llamamos nuestro manto. Y hay una porción de la Escritura, fíjate, que está en Segunda de Reyes. Yo se las quiero leer. Segunda de Reyes, en el capítulo 2, verso 13. Segunda de Reyes 2:13 dice: alzó luego el manto de Elías. Estamos hablando de Eliseo. Luego que Elías sale, ¿cierto? En el torbellino. ¿Cierto? Cae su manto. Cae el manto. Ojo, lo recoge Eliseo. No se lo entrega a Eliseo. Porque el manto no se entrega. Y eso es algo que muchas veces estamos siempre esperando que alguien nos dé el manto. Pero el manto se recoge. Buena. ¿Se entiende? O sea, tú tienes que estar, y esto es importante, escúchenme por favor, olviden todo lo que he dicho hasta ahora. Tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta, para que ese manto se te herede. Sí, Elías le dice a Eliseo: si me ves cuando sea tomado, así es, te lo doy, la doble porción que le pidió. En otras palabras, le está diciendo: si tú estás en el momento preciso, el manto es tuyo. Y por esto Eliseo lo siguió para todos lados. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 2. Lo vamos a ir hablando durante toda esta serie. Vamos a hablar mucho de esto, del manto. Muy bueno, sí. Yo estuve predicando de esto en Brasil en varias ocasiones, porque se usa mucho que hoy día se hacen actos proféticos, ¿no? Que dicen: toma, me saco mi manto y te lo entrego. No funciona así. La persona tiene que estar en el lugar correcto, contigo. Y es un momento del espíritu. Esto no es algo humano, no es natural, no es emocional. Fíjate que cuando me entregaron a mí el manto, cuando lo recogió el manto, yo fui, pagué mi pasaje, hice un montón de cosas, estuve en el momento correcto, con las personas correctas, pasó. Esto no fue en Chile, yo estaba en Europa cuando me pasó a mí. Entonces, cuando muchas veces nosotros queremos heredar algo de Dios, tenemos que perseguirlo.
Y mira lo que dice la Escritura. Te lo quiero leer. Dice: alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, sí, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Sí. Tomando el manto de Elías, fíjate qué importante es esta palabra, Claudio. Cuando tú no honras a quien es tu líder, o quien te hereda esa unción, la unción se desvanece en ti. O sea, siempre tiene que haber un nivel de honra hacia quien te está heredando esta responsabilidad, o quien te está entregando este cargo, este llamado, este manto, ¿no? Sí. Dice: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? O sea, Eliseo está pidiéndole a Dios que se manifieste, sí, como lo hacía con Elías. Importante, como lo hacía con los antiguos. Hay mucha generación de líderes de hoy que quieren borrar todo lo que los líderes hicieron en el pasado. Hay una generación que me va a querer borrar a mí. Y muchos dirán que yo soy como de la nueva escuela, que soy un pastor joven, y un montón de cosas dirán por la forma como me he visto, que sé yo, como predico. Pero va a venir una generación que me va a querer borrar, va a querer borrar mi historia y la historia de los que estuvieron antes que yo. Pero cuando hablamos del manto, que no es lo mismo que la unción, ¿se entiende? Sí. El manto es algo más allá. Claro. La unción es algo que es pasajera, es muy frágil, se muere con el que muere. El manto es heredable, el manto no es algo que tú puedas llevarte contigo a la tumba, eso te persigue, porque es algo que sigue traspasando. Se sigue traspasando. No termina, básicamente. No termina, claro, porque es algo que Dios establece, ¿no? Es un principio de Dios. Sí. Por eso que hay muchas iglesias que tienen un manto que es muy marcado, muy consolidado, está muy sólido. Son iglesias que permanecen por muchos años. Y hay nuevas iglesias que nacen, pero son como pajaritos, no saben de dónde van, de dónde vienen. Sí. Están como perdidos, ¿no? Entonces tienen un tiempo y se pierden, se desvanecen, desaparecen. Sí. Si me deja okay, aterrizar un un esto. Chao, espera. Para mí, yo por eso les pido disculpas en esto. Sí. Para mí está más que sabido. Sí. Entonces yo tengo que tratar de traspasarlo para que ustedes lo entiendan. Sí, ¿no? Quiero tratar como de aterrizarlo. Lo dijimos. Entonces el manto es este mandato, es esta, digámoslo así, como una unción especial, ¿verdad? Es más allá que una unción, digamos. Y que se traspasa en el tiempo. Esto no termina con la persona, se va traspasando de generación en generación a quien lo haya recogido. Exacto. ¿Cierto? Ahora, usamos la palabra manto como un tipo de simbolismo, una representación, una figura, ¿cierto? De un principio espiritual. Exacto. ¿Verdad? Hay un llamado, hay un mandato de Dios para un movimiento, para una persona, para un grupo, y este mandato se va traspasando en cada generación para que se pueda cumplir, ¿verdad? Y esta palabra que se recibió hace 48 años atrás en Australia se ha ido traspasando a través de los diferentes, en este caso apóstoles también diría yo. Exacto, sí. ¿Cierto? Que podríamos decir son los que van llevando esto a los diferentes lugares. Claro, cuando hablamos de quiénes son las personas, porque a veces creemos que son todas las personas de la iglesia, y no es así. La gente de la iglesia viene y va, y eso lo sabemos. Sí. Pero cuando alguien abraza la visión y el manto y se cubre de ese manto, es casi imposible que salga, porque se hace parte de algo que es una palabra del Señor. Sí. Está marcada en su ADN. Por eso vemos tal vez iglesias, y quiero de nuevo, trato como de aterrizar estas cosas. Por eso vemos como iglesias entonces que se van quizás adheriendo de lado, digámoslo así, a algún movimiento, pero tal vez como no se cubrieron de este manto, entonces no están en esta representación de lo que Dios quiere hacer. Claro, porque en el fondo están buscando los beneficios. Y claro, y quizás van solo por, como decimos a veces, como por lo que se ve, pero hay algo mucho más profundo que esto que estamos hablando. Exacto. Por ejemplo, si algún pastor que nos esté viendo un día me dice: Michael, mira, me gustaría que me lo enseñara la administración, no hay problema, nosotros te podemos enseñar toda la administración de la iglesia,
Te podemos enseñar cómo funciona la parte técnica, la parte teológica, pero hay algo que no te lo podemos enseñar. Sí. Porque no te lo puedo dar. Esto no se regala. Claro. Esto no es algo que yo te puedo decir. Tú te haces un curso y... No, esto no es curso. Esto no hay manera alguna de que yo te lo entregue. O sea, o lo tienes o no lo tienes. Y la única manera de tenerlo es siguiendo o persiguiendo, ¿cierto? Es estando en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando Dios mueva su mano otra vez acerca de una nación. Ejemplo, Dios dice, Claudio, qué sé yo, Brasil. Y para que Claudio vaya a Brasil, para que Claudio establezca una iglesia en Brasil, para que Claudio se consolide con un nombre de Dios en Brasil, tiene que ir con el manto. Claro. ¿Te fijas? Por eso es que cuando miramos la historia de Elías y Eliseo, el manto siempre lo tuvo Eliseo. Siempre. Fíjate que cuando Elías baja de la cueva, ¿cierto? Dios le da dos cosas, dos órdenes. Me ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Sí. Y al rey. Y al rey, que será Jehú, ¿no? Sí. Y dice que bajando, Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Dice que Elías se saca el manto y se lo tira encima. Sí. Se lo entrega. Y se va. Sí. O sea, le está dando, mira, tengo algo de Dios para ti, toma. Claro. Pero no estás habilitado para usarlo porque tienes que seguirme y estar en el momento correcto. Claro, Eliseo le dice, déjame por favor despedirme. Tranquilo, no hay apuro. Pero le dice, pero ten claro lo que te entregué. O sea, yo tengo un manto. Imagínate que yo tengo un manto y digo, ya Claudio, ahí está el manto. Ok. Tú me dices, estoy listo, ya estoy preparado. No, espérate. Tienes el manto, pero no estás habilitado para usarlo hasta que no estés en el momento correcto, con la persona correcta y en el tiempo de Dios. Por eso vemos que Eliseo no hizo milagros, sino hasta después de recogerlo. Elías hizo 7 milagros en su ministerio. Eliseo pedía la doble porción. Hizo 13. Porque el último lo hizo después de muerto. Con sus huesos. Ahí están los 14 milagros, ¿no? Entonces, siempre pasa un fenómeno con el manto. Cuando el manto es genuino, cuando esto es de Dios, cuando la gente abraza la visión realmente, abraza no solo la visión, la misión, los desafíos, el precio, el costo, la cruz, el sacrificio del liderazgo, el sacrificio del discipulado, el esfuerzo de plantar una iglesia, de ser plantadores de iglesia. Todo eso es de tener una fe pionera, todo lo que involucra nuestro manto. Cuando alguien lo abraza de verdad y no está buscando solo los beneficios, sino que está abrazando el llamado de Dios, entonces en ese momento tú te das cuenta, este personaje tiene el favor de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi trabajo después de tantos años? Imagínate. Finalmente, ese manto se me traspasa a mí. Ahora yo soy el portador, entre comillas, ojo, no soy el iluminado ni nada de eso, pero soy el portador del manto para América Latina. Claro. A mí me dieron esa responsabilidad. Michael, tú tienes el manto para ir a los latinos. Okay, yo soy el pastor principal de los latinos, el apóstol de los latinos. Ahora tengo que buscar gente en cada país de América Latina. Portugal y España. Y ahora tienes que tomar eso y encontrar a alguien. Mira la responsabilidad que me da. Que recoja el manto. Pero no es mi manto. ¿Entiendes? Claro, el que se le fue traspasado. Es el que me fue traspasado de generaciones. O sea, desde más de 40 años que estamos buscando personas en el mundo para traspasar ese manto. Hay un pastor, por ejemplo, me encanta lo que él hace, el pastor Fakri. Fakri es el pastor nuestro en Egipto. Él está en el Cairo. Hoy por hoy está en Melbourne, en Australia. Tuvimos que sacarlo por causa de que hubo la persecución de los musulmanes y tuvimos que sacarlo. Bueno, pero él tiene el manto. Él es el hombre de Dios para Egipto. Sí, me acuerdo de algunos testimonios que del crecimiento que tuvo. Fue adentro de un restaurante. Sí, en un restaurante y todo. Y un montón de historias que podemos contar. Hay una cantidad de historias increíbles que podemos contarle. Toda esa gente ha sido gente muy seleccionada con pinzas. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo hoy día a la generación de hoy? La generación que lo quiere todo
que quiere que yo le pase todo. Pastor, ahí está, ok, toma, ahí está el micrófono, no tengo ningún problema que vos lo uses. Usa el micrófono, usa el púlpito, usa las luces, usa todo. Eso es fácil, eso se compra, eso se aprende. Tú lo puedes estudiar en una universidad, comunicación audiovisual y un montón de cosas que puedes aprender. Pero hay algo que no te lo puedo entregar. Tienes que estar allí cuando eso pase. Y eso es lo que pocas personas, escuchen lo que voy a decir, pocas personas están dispuestas realmente a abrazar el manto. Sí, nos fuimos muy en la profundidad de primera, así de entradita. Me gusta que el manto tiene esta asignación, ¿verdad? Esta tarea específica para un movimiento. INC es considerado un movimiento, una denominación incluso, ¿cierto? En el mundo. Y eso significa también que como parte del cuerpo de Cristo, también hay otros movimientos que tendrán otro manto. Exacto. ¿Cierto? Otra voz de Dios. Otra palabra para otra función, para otra asignación, para otra tarea, ¿cierto? Y así es el cuerpo. El cuerpo está compuesto de muchos miembros. A veces lo reducimos solo a personas y a veces también tiene que ver con movimientos. Sí. Y me gusta en ese sentido el hecho de que cuando uno abraza este manto del que estamos hablando, ¿verdad? Trae consigo también, no sé si llamarlo los beneficios, pero todo el equipamiento que Dios entrega. Que tiene que ver, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros creemos en los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo, y los estamos constantemente enseñando, hablando, recibiendo, para allá, para acá, donde andamos, ¿verdad? Entonces hablamos de los 5 ministerios. Tenemos los 5 ministerios funcionando en la iglesia, los dones del Espíritu funcionando en la iglesia, los dones del Padre funcionando en la iglesia, ¿verdad? Como también conozco quizá otro tipo de movimientos que otra línea. Que tienen otra línea. Otra línea. A veces, nosotros muchas veces, y esa es la diferencia de INC, de National Network, que muchas veces los pastores clasifican las denominaciones o las organizaciones por su credo, por sus principios de fe, o por su doctrina, o por su línea de pensamiento, ¿no? Pero para nosotros no tiene nada que ver eso. O sea, ¿sí es importante? Claro que es importante. Se enseña y se habla, sí. Sí, se habla, lo enseñamos. Sí. Pero el enfoque principal nuestro no está en la teología que puedas yo enseñarte, porque eso es fácil. Yo te mando un curso y ya está. 2 años, 3 años, aprendiste la teología, claro, y te doy un certificado que dice que ya eres teólogo. Eso lo puede hacer cualquier universidad cristiana, podemos hacerlo en cualquier manera. No necesitas ser cristiano, de hecho, para tenerlo. Pero hay algo que no se enseña, que tú lo tienes que tener en tu ADN. Y ese ADN que obviamente nosotros buscamos, lo que pasa es que cuando tú abrazas el manto de INC, se activan ciertas cosas en tu ADN. Eso. Que estaban allí, que están escondidas. De ahí viene la frase "Born for more", que significa nacimos para más, nacido para más. We were born for more, nosotros nacimos para más. Para más, sí. Entonces, una frase decimos, nacimos para más. Pero ¿para más qué? Claro. Ese nacer para más, para nosotros, significa que nacimos para ir más allá, para cumplir con una palabra que fue liberada en el año 1975 en Australia y que nos está afectando hoy día a todos nosotros. Estamos aquí sumidos en esta palabra. ¿Entiendes, no? Sí, dentro de este mandato, de este manto, como le hemos mencionado, lo vamos a estar mencionando de esa forma, ¿cierto? Lo vamos a estar llamando de esta forma porque es la forma en la que nos comunicamos constantemente. Por eso queríamos explicar a qué nos referíamos con manto, sí, porque es una palabra que vamos a estar usando. O sea, sí. En toda esta segunda temporada lo vamos a usar. Vamos a hablar en toda la temporada de lo que llamamos los 13 espíritus que comprenden el manto. Ya el segundo episodio, ya empezamos con el primero, que va a ser el espíritu pionero. Sí. Y así hacia adelante. Te leo algo, dice, sí. Este manto que nos fue dado a través de los profetas a partir de 1975, que no fue un profeta, fueron varios profetas que profetizaron lo mismo sin conocerse. A lo largo de los años se nos dijo que íbamos a hacer una punta de lanza. Sí. Mira, una clave, punta de lanza. Sí. Okay, que íbamos a ser los primeros y pioneros en llegar en algunas áreas donde otros nunca llegaron. Y así lo hemos hecho. La punta de lanza es la que va abriendo el camino. Claro. Sí. Y después viene todo el resto de la lanza y todo. Claro. Pero así lo hicimos en Tailandia, así lo hicimos en Argelia, así lo hemos hecho en Egipto, en Siria. Sí. En este momento, nuestro pastor de Bulgaria está en Ucrania.
hoy. Wow. Está predicando en una iglesia en Ucrania, en medio de la guerra. Sí. Pero nuestros pastores de Bulgaria, por ejemplo, yo conversaba con Bojidar, que es el pastor de Bulgaria, y está pasando algo poderoso del espíritu ya en esos países. Bulgaria está a la frontera, ¿viste?, del conflicto. Sí. Entonces, es lo que nadie ha hecho, nosotros lo estamos llamados a hacerlo. Sí. Es una cosa. Para hacer una punta de lanza en el reino espiritual, sí, para ver las almas salvadas y ciudades, estados, naciones transformados y ver a Dios glorificándose en esos lugares. Sí, me gusta, siempre me gustó el concepto de la punta de lanza, pero conlleva un sacrificio fuerte. O sea, la punta de lanza es la que primero pasa. Exacto. Como usted dijo bien, después pasa toda la lanza. Entonces, hay un dicho por ahí que es que el primero que cruza, ¿verdad?, la pared es el que en general sale ensangrentado, o sea, el que primero sale herido. Sí. Y es porque lleva la presión de ser el primero, el pionero, que es... La palabra de Dios dice, el don te abrirá el camino y te llevará delante de los grandes. Hay una versión que dice, el don te abre la puerta y te lleva delante de los poderosos, de los grandes. Sí. Pero mira lo que dice, fuimos llamados a salvar almas, a transformar o influenciar ciudades. Escucha esto, ciudades, estados y naciones. Sí. Ahora, cuando hablamos de esto, es que muchas veces nosotros los latinos tenemos un pensamiento. Hablamos de países, naciones. Pero, sí, por ejemplo, Israel no fue nación hasta el año 66. Antes no era considerada nación, era un estado, el estado israelí. Entonces, el estado tiene que ver algo político. Nación ya tiene que ver con otro concepto, como el dueño de una tierra. Claro. ¿Se entiende? Entonces, hay muchos países que no son considerados naciones. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos está llamando a esos lugares donde otros no han alcanzado. Y para eso, el manto nos habilita con ciertas cualidades, dones, regalos, habilidades, no sé cómo lo podemos llamar, pero de eso es lo que vamos a estar hablando en nuestros próximos podcasts. Sí. ¿Okay? Toda esta serie la vamos a enfocar en lo que te trae o los beneficios, más que beneficios, sí, son las habilitaciones. Está bueno eso, ¿no? Las habilitaciones. Es cuando, el equipamiento. Exacto, cuando Dios le dice, Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. ¿Te acuerdas? Cuando le dice, Elías le dice, quédate aquí porque yo voy a Betel. No, yo también voy contigo. No, quédate aquí. No, yo voy. Y por cada ciudad, cada pueblo por el que pasó, le volví a repetir lo mismo. Quédate aquí, ¿no? Y en cada lugar, él era probado. Y en cada lugar que él llegaba, él recibía una habilitación nueva. Importante esto. Cuando él pasó a Betel, Betel significa casa de Dios, ¿no? Sí. Y cuando él llegó a Betel, él fue habilitado para ministrar en la casa de Dios. Luego dice que fue a Jericó. Jericó también tiene un sentido. Lo vamos a estar viendo en los próximos capítulos. Y él fue habilitado para Jericó. Él fue habilitado para el Jordán. Sí. Y fíjate que Cristo pasa por las mismas habilitaciones hasta el Jordán. Y en el Jordán comienza su ministerio. O sea, Jesús repite el mismo patrón que repite Elías y Eliseo al vivir ciertos procesos hasta llegar al Jordán y comenzar el ministerio, y donde el manto lo habilita a él después del desierto, lo habilita para comenzar a ejercer su ministerio a las naciones. Buenísimo, ¿no? Está bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero podemos ir al próximo capítulo que usted nos puede ver. Sí, ahí vamos a comenzar a hablar de todas estas habilitaciones. Wow. Todavía no sé ni cómo le vamos a poner a la temporada. Había pensado el manto espiritual. Me suena ahora mucho habilitaciones. No sé, bueno, pastor. Ahí vamos a ir viendo esto. Soy el encargado de la parte de preocuparte de la parte de edición y eso. Buenísimo. Yo estoy muy entusiasmado con esta temporada. Obviamente he estado estudiando, leyendo sobre este tema y me ha llamado mucho la atención también. Me gusta el simbolismo que traemos de Elías y Eliseo, ¿verdad? Que se repite con los profetas, Samuel también, ¿verdad? Y así sucesivamente. Mira, un detalle para que lo entiendan. ¿Okay? Un detalle. Cuando Dios nos habilita para algunas cosas,
¿cierto? Te da, la habilitación significa que tú lo tienes, pero está escondido y Dios te activa un nuevo chip, ¿no? Para algunas cosas, alguna área de tu vida. Yo estaba en Brasil. Era mi segunda vez que estaba en Brasil. La primera vez me había traducido un pastor de Portugal, José Bornei, un hermoso hombre de Dios. Y me recuerdo que él me hizo toda la traducción y me invitan a una iglesia en Villa María Elena, eso es cerca de Xerém, en Río de Janeiro. Sí. Y el traductor no llegó. Tan. Entonces yo estaba en la iglesia del apóstol Ricardo Figueiredo ese día. Y le digo, yo le hablaba señales, yo no hablaba portugués, nada, y él tampoco hablaba nada de español. Y le digo, me doy a entender que yo no sé hablar portugués. Bueno, un poco de portugués, no sé cómo llamarlo. La cuestión es que le digo, me doy a entender, le digo, mira, yo no tengo cómo hablar mi portugués, tú no me entiendes nada de mi español y el traductor no viene. Entonces me dice, no sé qué hacer. Bueno, hagamos lo siguiente. Yo voy a orar por ti, le digo. Voy a orar por ti y luego que oremos, nos subimos al escenario y yo predico. Y estaba lleno de gente ahí. Ese era el desafío. ¿Viste? Sin hablar los idiomas. Claro. Ni él español, ni yo portugués. Entonces, yo recuerdo que le puse las manos en sus orejas, en sus oídos, y dije así, Señor, yo abro los oídos de Ricardo para que él comprenda mi español. Vamos, le dije. Y nos subimos al escenario. Y yo prediqué 1 hora. Y Ricardo entendió todo. 99.9% de lo que dije, excepto una palabra que no la logró entender, que era paloma. No tenía cómo traducir, que pompa, ¿no? La paloma. Y ese día fue que Ricardo quedó sorprendido. Claro. Después que terminó, claro, me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible? Yo, años de ser pastor en una iglesia, años de conocer a Jesús desde pequeño, nunca vi algo así. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y mi respuesta fue, cuando tú estás habilitado para un llamado específico de parte del Señor, como en el caso del manto de International Network, Dios te va a abrir la cabeza, de habilitar. Entonces, a él fue habilitado. Él hoy día hace traducciones al portugués, de español a portugués. Claro, cuando usted viaja ahora a predicar para allá, él es el traductor. Él es mi traductor y es más, él habla español sin ningún problema, él puede predicar en español. Nunca fue a estudiar, nunca siguió estudiando. Fue un clic de un día para otro, él comenzó a hablar español. Y a entender 100% el español. A mí me pasó lo mismo, yo estaba en un hotel. Después, yo me puse en las manos, yo me acordé de lo que había hecho Ricardo y dije, Señor, mañana necesito... Habilítame a mí. Habilítame. Yo mañana necesito hablar portugués. Y al otro día yo hablaba portugués sin ningún problema. Wow. Tú hablas inglés. Sí. Los que no sabían, Claudio hace las traducciones de las conferencias de inglés al español. Uriel habla inglés sin ningún problema. Y hay muchos que tienen ese don porque están habilitados. Sí, o sea, yo no estudié en ninguna parte, o sea, fue... Bueno, a eso me refiero. Sí. Cuando el manto viene, te da lo necesario para cumplir con una misión. Sí. Eso es parte de lo que vamos a estar estudiando en estos próximos podcasts, ¿no? Que es cómo Dios te va bajando cosas que tú necesitas para desarrollar una misión específica. Buenísimo. Te sales de ese específico, se termina. Claro. Se acaba. Tiene que estar dentro de los parámetros de ese manto, de verdad. Eso, ¿viste? El manto es hasta aquí. De aquí para allá tú estás fuera del manto, de aquí para acá estás dentro del manto. Mientras estés bajo el manto, estás habilitado para lo que el manto te está dando para hacer. ¿Okay? Buenísimo. Yo creo que podemos ir cerrando ahí el episodio de hoy día. Nos dicen que estamos a tiempo. Sí. ¿Okay? Genial. Así que será. Buenísimo, pastor. Yo creo que para los que nos ven, los escuchan, estén atentos para todo lo que se viene. Van a ser 13, 14 episodios de esta nueva temporada que vamos a estar tomando. Oye, pero vamos a hacerlo distinto porque me parece que va a ser más entrevista, ¿no? Sí. Para ir conociendo un poquito. Bueno, lo hablamos detrás de cámara. No sé si mencionarlo. Voy a tratar de mencionarlo. Creo lo importante de que sea usted, en este caso, el que nos pueda compartir todo esto, lo que estamos hablando.
porque es a usted también al que se le traspasó esto a través de los fundadores del movimiento. Entonces, aunque queremos generalizarlo también para que sirva para otros, para que otros también puedan tomar cada área, cada punto que vamos a tocar. Posiblemente alguien que nos está mirando está bajo un manto. Seguro. En una congregación, una organización X, pero no sabe que está bajo ese manto. Claro. Como no sabe, no está haciendo demanda de lo que el manto le entrega. Exacto. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso y más. Bueno, chicos, será hasta la próxima. Hasta nuestro próximo podcast. Próximo episodio, sí. Próximo episodio de esta segunda temporada. Nuevamente va a estar buenísimo. Compartan, recuerden conectarse en las diferentes plataformas, seguirnos, suscribirse. Entreguen esto también a todos los que ustedes crean que es de beneficio. O sea, ha sido beneficio para ti, ha sido de bendición, de crecimiento, te ha entregado lo que tú necesitas. Bueno, este es el momento también para que lo puedas compartir con otros. Así es, así que nos vemos hasta la próxima. El siguiente episodio. Chau, chau. Chau.